Hola, bienvenido de nuevo a todos al espacio Alas para el Alma. Aquí estamos un día más, María José y yo, para seguir tratando esos temas que muchas veces nos comentáis y nos preguntáis, y vamos a ver si podemos poner un granito más de arena en esta playa inmensa y podemos ir desgranando un poquito más este mundo donde nos encontramos ahora. Vamos a saludar a María José. Buenas tardes, María José, ¿qué tal? Hola Mari Carmen, buenas tardes o buenos días o buenas noches para quien nos esté escuchando, desde donde nos esté escuchando y en el momento que sea. Todo muy bien por aquí, ¿qué tal tú? Pues aquí a la marcheta, ¿no? Como decimos por aquí, bien, con estos cambios, ¿no? Que estamos sufriendo ya de que viene el frío, que no viene, qué tal, y entretenidos como siempre. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy uno de los grandes temas y que muchísima gente utiliza para empezar a trabajar y empezar a experimentar en todo lo energético es lo relacionado con la visualización creativa. Eso que decimos de que entre todos co-creamos la realidad, pero no solamente es que entre todos co-creemos la realidad, es que si aprendemos a hacerlo con conciencia, no solo podremos intervenir de una forma más potente en la realidad común, sino que podremos crear algunas pequeñas realidades para nosotros acordes con situaciones que de alguna forma pudiéramos desear o pudiéramos querer que ocurriesen para nosotros o a nuestro alrededor. Muy interesante el tema, porque cuántas veces se nos dicen que somos creadores de nuestra propia realidad y bueno, al final la suma de todas y cada una de esas realidades pues conforman esa realidad que vivimos entre todos. Y luego nos ponemos ahí conscientemente, yo quiero esto, quiero conseguir esto y muchas veces pues no sale como queremos, sale totalmente al revés. Y bueno, hay que aprender un poquito a hacerlo de manera consciente. Lo primero de todo, las limpiezas energéticas, volvemos a incidir en lo mismo, porque si las herramientas que utilizamos para proyectar no están limpias, pues claro, está claro que lo que vamos a proyectar va a salir distorsionado. Pero bueno, eso es un poquito un tema más complejo, el tema de cómo se genera esa creación de la realidad, pero sí es interesante empezar a hacerlo de manera consciente para que poco a poco nuestra realidad sea conforme a eso que queremos, y si todos y cada uno de nosotros empezamos a crear nuestra propia realidad como queremos, bueno, pues entonces es cuando vamos a ver que en la realidad general van a empezar a haber cambios y realmente van a ser importantes. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues podemos empezar explicándoles, si quieres, cómo tuvimos nosotras nuestro primer contacto con este tipo de técnicas. El mío fue hace ya un montón de años. Llegó a mis manos un libro que se llamaba Visualización Creativa y bueno, pues simplemente lo leí, me pareció interesante, era algo que no entendía muy bien, pero me parecía que no iba a hacer ningún daño intentar probar y se me ocurrió probar y qué sorpresa me llevé cuando vi que funcionaba. Además funcionó para alguna cosa bastante potente, bastante interesante en mi vida y desde entonces pues es una técnica que de vez en cuando realizo. Y es algo inocuo, que no tiene ninguna dificultad y que se puede explicar a otras personas para que lo hagan también. De hecho, tenemos una visualización en nuestra página web. Entonces, si alguien quiere probar con una visualización guiada, pues también lo tienen muy fácil para poder hacerlo a partir de ahí. Exacto, porque empezamos haciéndolo como una especie de meditación, ¿no? ¿Y por qué en meditación? Porque en meditación es cuando ponemos nuestro cuerpo en calma, ponemos nuestra mente en calma y sin querer queriendo o sin darnos cuenta es cuando subimos a esos niveles superiores, a ese plano mental, y es cuando ahí vamos a empezar a crear esa realidad de donde podemos realmente moldear la energía para que eso acabe traspasando y llegando al plano físico, que es el que nos encontramos. Lo mío fue un poquito diferente porque yo es cuando empiezo a encontrarme con estas técnicas, empiezo a estudiar estas cosas y bueno, ya directamente me meto a saco a ver que realmente cuando diseñamos, cuando creamos las cosas en el plano mental, es cuando luego van a ir calando y ejecutándose en el plano físico. Y es que, por ejemplo, si queremos diseñar una mesa, por decir algo, pues es lo que pasa, ¿no? Que yo digo, que voy a hacer una mesa, o voy a hacer lo que sea.
Pues eso no se hace así, es decir, yo tengo que pensar, tengo que organizarme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, necesito este material, hacerlo de esta manera, y cuando eso lo hemos hecho, que eso fíjate tú, dentro de, por ejemplo, dentro de mi carrera, ¿no? La ingeniería informática, pues yo recuerdo que cuando empezamos a estudiar programación nos decían eso, antes de empezar a diseñar un programa, antes de programarlo físicamente, ¿qué hacemos? Nos sentamos y vemos qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer y casi casi lo hacíamos con un diagrama en dibujos, ¿no? Y luego ya poco a poco, cuando teníamos las ideas claras, es cuando lo íbamos plasmando ya en ese lenguaje de programación. Pues esto es exactamente igual. Es decir, tenemos que irnos a esos planos superiores, a ese plano mental, para diseñar lo que queremos, para que luego se acabe plasmando en el plano físico. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues podemos ir empezando algo tan fácil como una meditación, porque es cuando nos pone en ese estado y nuestra conciencia, por así decirlo, es cuando sube a ese plano mental y a partir de ahí es cuando podemos empezar a diseñar eso que queremos. Vamos a empezar por poquitas cosas, pero veréis cómo poco a poco pues la cosa se puede ir muy interesante. Eso es, lo que tenemos que hacer sobre todo es tener muy claro qué es lo que queremos manifestar, lo que queremos que ocurra en nuestra vida. Y una vez que sabemos qué es lo que queremos que ocurra, conviene que imaginemos, que decidamos o definamos una situación en la que eso que queremos que ocurra ya ha ocurrido. Es decir, si por ejemplo pues queremos viajar a París, pues una situación en la que o estamos arriba de la Torre Eiffel observando las vistas de la ciudad, o estamos en el Arco del Triunfo paseando allí o bajando luego por los Campos Elíseos, o cualquier otra escena en la que estemos realmente en París. O incluso podemos imaginarnos que ya hemos vuelto y estamos enseñando las fotos que hemos hecho en París a una persona que conocemos. Podemos imaginarnos la situación que queramos, pero una situación que significa que eso que deseamos ya ha ocurrido. Porque eso es lo que le vamos a estar diciendo a nuestro inconsciente que queremos que se materialice. No queremos el deseo de que eso ocurra, porque podemos mantenernos en ese deseo eternamente y que no ocurra nunca. Lo que queremos es la situación que esté ocurriendo en ese momento o que haya ocurrido ya para poder traerla y manifestarla tal cual. Esa es la gasolina que hace falta y es esa intención se convierte en esa fuerza creadora o esa energía creadora y lo hemos dicho muchas veces, somos lo que vibramos, ¿no? Entonces, si estamos vibrando como que ya hemos ido a esa ciudad de viaje, pues lo que va a haber en nuestra realidad precisamente es esa vibración. Entonces, al final, se irán dando las circunstancias, tendremos que hacer también nosotros poner un poquito de intención, ¿no? De que eso pase, pero se van a dar las circunstancias para que eso ocurra y es porque nos dicen que lo que creemos, creamos y es por eso, porque estamos enviando al universo, vamos a decirlo así de forma genérica, la vibración de eso precisamente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a devolver? La misma vibración que estamos enviando. Por eso dice que nos dicen que tenemos que sentirnos y creer realmente, tener esa certeza de que eso que queremos ya lo tenemos. Y a partir de ahí bueno, pues es cuando el universo confabula precisamente para que eso pase. Sí, y otra cosa que es muy importante tener en cuenta a la hora de realizar esa visualización dentro de una meditación es que tenemos que intentar hacerla lo más física posible. Cuando estamos meditando, en realidad estamos en un plano muy distinto del plano físico, estamos en el plano mental, pero lo que queremos es que eso se haga físico lo más pronto posible y con la mayor contundencia. Entonces, ¿cómo experimentamos nosotros el plano físico? El plano físico lo experimentamos a través de los 5 sentidos, a través del tacto, de la vista, del oído, del olfato y uno me he dejado que ya no sé cuál es. Bueno, pues a través de esos sonidos, de esos sentidos nosotros detectamos o sentimos el mundo físico, vamos a traernos nuestro deseo, nuestra situación vivida a lo físico, intentando en ese estado meditativo sentir las mismas sensaciones físicas que sentiríamos si efectivamente estuviésemos experimentando esa situación. Esto no es nada más que un refuerzo porque simplemente con que nos veamos en esa situación ya la habremos creado. Pero bueno, todo lo que nos sirva para reforzarlo y para hacerlo lo más firme posible, pues bienvenido sea.
Claro, porque lo estás haciendo real para poder vibrar en esa frecuencia. Entonces, nada más que sentir, que escuchar, que vamos, que notar que eso realmente es así. Entonces, como dices tú, lo estamos reforzando. Y lo hemos dicho muchas veces, la realidad física no es más que el plano de las consecuencias. Entonces, hay que irse al plano de las causas, por eso lo llamamos el plano mental o causal, que es el que realmente genera la realidad. Entonces, es cuestión de ponerse a experimentar. ¿Cuántas veces nos dicen, por ejemplo, que el universo no entiende el no, sino que hay que hablar en positivo y hay que hablar con lo que queremos de verdad? Pues precisamente es por eso, porque tenemos que enfocarnos en lo que queremos y no en lo que no queremos. Muchas veces se nos dice que es que no quiero sentir dolor. ¿En qué nos estamos enfocando? En el dolor. En cambio, si yo digo que necesito sentir bienestar, me estoy enfocando en ese bienestar y estoy vibrando y proyectando ese bienestar. Entonces es por eso que hay que vibrar, hay que sentir, hay que imaginar, hay que proyectar aquello que queremos y dejar al lado eso que no queremos, porque realmente no es que el universo no entienda el no, sino que la onda vibratoria que nosotros debemos de proyectar es precisamente lo que queremos. Eso es. Y aparte de todo esto que estamos comentando, la gente tiene que tener en cuenta que nuestro poder de decisión sobre el futuro que queremos, termina y empieza en nosotros. Es decir, no puede afectar a otras personas. Sí puede afectarlas indirectamente, por supuesto. Así es como co-creamos la realidad. Si no influyésemos todos los unos en los otros, no la co-crearíamos. A lo que me refiero es a que cuando estamos visualizando, podemos visualizar, por ejemplo, que yo quiero una pareja que tenga determinadas características, pero lo que no nos va a valer es imaginarnos que la pareja que yo quiero es fulanito de tal, porque fulanito de tal a lo mejor no quiere estar con nosotros en absoluto y para él esa visualización sería todo lo contrario a un deseo manifestado. Entonces, lo que sí que podemos hacer es analizar, vamos a ver, ¿qué es lo que me gusta de fulanito de tal o lo que me hace quererle como pareja? Pues son esta serie de características. Perfecto, pues voy a visualizar intentando manifestar una persona que tenga las mismas características que tiene este ser con el que me gustaría iniciar una relación, y de esa forma lo estaré haciendo bien y estaré dejando que el universo me traiga efectivamente una persona con esas características, que será ese fulanito de tal en el que yo había pensado en un momento o no, pero yo estaré igualmente encantada porque en la emoción que yo he puesto en mi deseo estaba ese amor por la persona, sin que tuviese que ser exactamente el nombre y apellidos que en un principio había pensado. Exacto. Así que bueno, yo creo que ya hemos dado ciertas pautas. Ahora es cuestión de ponerse a practicar. Os recordamos que en nuestra web, en www.alasparaalma.com, en uno de los enlaces donde pone visualizaciones, pues ya hay colgada una visualización creativa. Y precisamente si la escucháis, bueno, pues vais a ver que es todo esto, ¿no?, que hemos estado comentando. Es decir, vamos a subir a esos planos de arriba, vamos a visualizar qué es lo que queremos y vamos a realmente a sentirnos con eso y cómo nos sentimos una vez que lo hemos conseguido. Y a partir de ahí, bueno, pues con esos ejercicios, insistimos con limpiezas energéticas, que son súper importantes para que esa proyección sea lo más limpia posible. Y bueno, una cosa que no hemos comentado, cuando visualizamos las cosas, cuando queremos algo de verdad, lo mejor que podemos hacer es, cuando son cosas nuestras que no interfieren con nuestro entorno, es no decirlas a nadie, porque igual que nuestra onda, que nuestra pineal está proyectando esa onda, bueno, pues lo que no queremos es que alguien, si sabe qué es lo que queremos, puede tener una idea errónea o equivocada o diferente de lo que nosotros tenemos y puede ser que empiece a proyectar una onda que realmente distorsione la nuestra. Entonces, eso que se ha dicho siempre de las cosas no se dicen hasta que no se materializan, bueno, pues tiene su base científica y es para que no distorsionen eso que nosotros estamos intentando crear. Así que lo que sea por parte de nosotros, bueno, pues ya lo contaremos una vez conseguido y por lo demás, empezar a trabajar.
Sí, y sobre todo, muy importante lo que has comentado de las limpiezas energéticas, porque hay veces que somos nosotros quienes nos autosaboteamos y por un lado estamos visualizando sin parar un deseo, una situación de deseo concreto conseguida y por otro lado estamos repitiéndonos constantemente todo el resto del día cuando hemos terminado la visualización, es que yo esto no me lo merezco, por ejemplo, y nos estamos repitiendo constantemente no me lo merezco, no me lo merezco, o cómo va a ser para mí, o no soy lo suficientemente bueno. Y ese bloqueo que está sosteniéndonos ahí, llevándonos a hacer esta repetición, puede completamente frenar o impedir, incluso del todo, que se acabe manifestando la visualización. Así que tenemos que estar también muy atentos a esto. Habrá veces, la mayor parte de las veces no tiene por qué haber ningún problema y la visualización se va a poder manifestar sin más. Pero habrá veces en que no se manifieste porque haya un bloqueo. Muchas veces será un bloqueo que nosotros mismos podamos detectar haciendo un buen análisis de nuestra mente y de nuestros pensamientos y sentimientos y en ese caso, bueno, pues tendremos que ver la forma de limpiar ese bloqueo para conseguir que no nos limite más y otras veces, bueno, pues a lo mejor nos costará un poco más y tendremos que buscarlo con un poquito más de ahínco para limpiarlo completamente y poder visualizar sin ningún problema y conseguir manifestar ese deseo que estamos teniendo. Claro, porque es lo que tú has comentado. ¿Cuántas veces dices, es que me gustaría tener esto? O me gustaría conseguir un trabajo de estas características. Y luego por dentro, en mi inconsciente, que normalmente suele ser ese saboteador, ¿no? Que está todo ahí y que está funcionando las 24 horas del día, está diciendo, no va a ser posible, no eres capaz, tú no vas a llegar a conseguir eso. Entonces, claro, yo por mucho que proyecte, esa onda que yo estoy emitiendo lleva una, vamos a llamarlo como una onda metida dentro de esa señal portadora que está diciendo yo no puedo, no lo voy a conseguir, esto es demasiado grande para mí. Entonces, claro, el resultado no es el correcto. Pero vamos, nada que no se pueda hacer a base de trabajo, de autoobservación y sobre todo de mucha voluntad, porque se puede. Eso es. Y al que quiera probar, vamos, no tiene más que coger la visualización que hemos colgado y directamente entrar en meditación siguiendo los pasos, la voz que va guiando en la visualización y les llevamos derechitos, derechitos a conseguir el deseo. Lo único que tienen que hacer es, eso sí, plantearse antes cuál es la situación, esa situación en la que efectivamente están ya disfrutando, saboreando de haber conseguido ese deseo. Efectivamente. Bueno, pues hoy les hemos dejado de ver eso a la gente. Así que Pues lo que les podemos pedir es que si han probado la visualización creativa o si la prueban a partir de nuestra meditación, desde nuestra web y consiguen resultados, aunque los resultados tarden un mes o dos o tres en materializarse, da lo mismo, pero que nos lo cuenten debajo, que a nosotras nos va a encantar saber si ha servido de ayuda para alguien. exacto, pero ojo importante, cosas que puedan ser, que sean reales y que pues, se puedan conseguir. No vamos a pedir o a intentar visualizar cosas que sean totalmente imposibles, porque entonces la frustración, uy, yo pensaba que con esto iba a cambiar mi realidad y veo que no. Es decir, metas que realmente sean alcanzables y que se puedan hacer, que esté a nuestra mano. Entonces, a partir de ahí, y luego, bueno, cierto es que con el tiempo, con la práctica, con todo, bueno, pues poco a poco se va cambiando y los objetivos que podemos visualizar pues van a ser mucho mayores y a veces nos van a sorprender, pero siempre que estén al alcance de nuestra mano, claro. No voy a, Sí, pues voy a enseñarme, yo qué sé, alemán en una semana, eso es imposible. no, lo que comentas además, empezamos con objetivos más pequeñitos, es muy razonable y poco a poco vamos aumentando. Alemán en una semana no, o que me abduzca un grupo de extraterrestres buenorros, pues tampoco, evidentemente, eso tampoco. Hoy en día igual era un rescate y todo, ¿sabes? Visto el ¿Te imaginas? panorama. Bueno, Bueno, pues con esto finalizamos el vídeo de hoy y bueno, pues eso que hemos comentado. Ahí tenéis la meditación y sobre todo vamos a ponerla en práctica porque no perdemos nada y podemos ganar mucho. exactamente, por probar. Y además, el simple hecho de realizar la visualización es muy agradable. Si uno la termina y se queda muy relajadito y de muy buen humor. Así que, aunque Exacto. solo sea por eso. No es más que una meditación. Así que bueno, pues con esto ya nos despedimos. Un abrazo para ti, María José, y bueno, un saludo para todos. Lo mismo para ti. Adiós. Adiós.